Desde mujeres humilladas públicamente por cómo vestían, hasta hombres perdiendo la cabeza en pleno campo, lanzando puñetazos, haciendo trampas descaradas o destruyendo sus propias carreras en segundos. Esto no son chismes ni exageraciones, son historias reales de un deporte que presume clase y elegancia, pero que cuando la presión aprieta, deja al descubierto su lado más oscuro. ¿Qué pasa cuando el ego pesa más que el talento? Aquí tienes los momentos más tensos, vergonzosos y escandalosos, jamás vistos en un campo de golf. Historias que el golf preferiría que olvidaras, pero que nunca deberían ser ignoradas. 15. John Daly y la pelea que cruzó todos los límites. La mayoría de los escándalos del golf implican discusiones con árbitros, palos rotos o declaraciones fuera de lugar, pero este no. Este terminó con puños volando en pleno campo. En 1994, John Daly ya era conocido como el niño terrible del PGA Tour. Talento descomunal, físico imponente y una vida personal marcada por excesos. Pero incluso para sus estándares, lo que ocurrió en el World Series of Golf en Firestone fue demasiado. Daly estaba teniendo una ronda desastrosa cuando, según testigos, comenzó una discusión verbal con el padre del jugador, Jeff Roth. Nadie sabe con certeza cómo empezó, pero las palabras subieron rápidamente de tono. En cuestión de segundos, el impensable ocurrió. Daly lanzó un puñetazo y golpeó al padre de otro jugador. Todo sucedió frente a jugadores, caddies, oficiales y público. Un acto impensable en un deporte que presume de caballerosidad. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Daly se retiró del torneo, luego anunció que se alejaba del PGA Tour el resto de la temporada para tratar problemas personales. El Tour intentó suavizar la situación, pero los patrocinadores no perdonaron. En cuestión de días, perdió aproximadamente 3,4 millones de dólares en acuerdos comerciales. Wilson, Reebok y otros socios se alejaron sin mirar atrás. Su reputación, ya frágil, quedó completamente en ruinas. John Daly pasó de ser un ídolo rebelde a un riesgo tóxico para cualquier marca. Fue el momento en que el golf descubrió que incluso su personaje más salvaje tenía un límite. 14. Rory Sabbatini y la ciudadanía olímpica inesperada. En papel, la historia parecía inspiradora. Un veterano del PGA Tour encontrando una nueva oportunidad olímpica. Pero al mirar más de cerca, el caso de Rory Sabbatini levantó sospechas en todo el mundo del golf. Sabbatini, nacido y formado en Sudáfrica, no logró clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque su ranking no era suficiente para entrar al equipo nacional. Entonces, ocurrió algo inesperado. Anunció que competiría representando a Eslovaquia, un país con el que no tenía historial deportivo ni vínculos profundos. La explicación oficial fue que quería apoyar a su esposa, de origen eslovaco, y ayudar a desarrollar el golf en ese país. Pero los críticos no quedaron convencidos. Al cambiar de nacionalidad, Sabbatini evitó la dura competencia sudafricana y accedió a una plaza olímpica prácticamente libre. La polémica explotó en redes sociales y medios deportivos. ¿Era una jugada inteligente dentro de las reglas o una traición al espíritu olímpico? El giro final hizo la historia aún más incómoda. Sabbatini ganó medalla de plata. Para algunos fue una hazaña, para otros el ejemplo perfecto de un sistema con grietas evidentes. 13. Natalie Gulbis y la guerra de la imagen. Natalie Gulbis no rompió ninguna regla del golf. Aún así, se convirtió en una de las figuras más polémicas del LPGA. ¿Su crimen? Entender el poder de la imagen antes que el resto del deporte. En 2004 lanzó un calendario propio con fotos en bikini, mezclando glamour, golf y sensualidad. No fue para una revista ni para una marca externa. Fue una decisión totalmente personal. La reacción fue inmediata. El LPGA intentó impedir que el calendario se vendiera en torneos. Patrocinadores mostraron incomodidad y los críticos la acusaron de convertir el golf femenino en un espectáculo superficial. Gulbis no se disculpó. Al contrario,
amplió su presencia mediática con reality shows, portadas de revistas y entrevistas provocadoras. Mientras algunos fans celebraban que el golf femenino ganara visibilidad, otros afirmaban que estaba abaratando el deporte. El verdadero escándalo no fueron las fotos, sino la reacción institucional. En lugar de respaldar a una de sus jugadoras más reconocidas, el LPGA optó por tomar distancia, dejando claro que el problema no era Natalie Gulbis, sino un deporte incapaz de adaptarse. 12. Donald Trump y el campeonato eterno. En 2025, Donald Trump anunció con orgullo que había ganado otro campeonato de club en Trump International Golf Club. A los 78 años, presentó el triunfo como algo casi rutinario, agradeciendo al staff y a los competidores. Pero la reacción pública fue inmediata y brutal. Periodistas y aficionados recordaron una larga lista de acusaciones sobre trampas sistemáticas, mulligans ilimitados, bolas movidas, drops dudosos y torneos ganados sin completar todas las rondas. El periodista Rick Reilly, quien ha documentado durante años los hábitos de Trump en el golf, resumió la situación con una frase demoledora. Decir que Trump hace trampa es como decir que Michael Phelps sabe nadar. Incluso existen relatos de caddies admitiendo que Trump movía bolas de otros jugadores durante rondas recreativas. Más que un escándalo aislado, el caso Trump representa la normalización de la trampa cuando el poder controla las reglas. 11. Dustin Johnson y el silencio incómodo. Dustin Johnson estaba en la cima del golf mundial cuando de repente desapareció. Un breve comunicado anunció que se tomaría un descanso para tratar asuntos personales. Nada más. Semanas después, un reporte de Golf.com sacudió al deporte. Johnson habría fallado múltiples pruebas antidopaje, incluyendo cocaína. El PGA Tour respondió con ambigüedad, insistiendo en que no se trataba de una suspensión. Johnson negó las acusaciones, afirmando que su problema real era el alcohol, no las drogas. Pero el daño ya estaba hecho. La falta de transparencia del PGA Tour alimentó la sospecha de un encubrimiento deliberado. Hasta hoy, su ausencia en 2014 sigue siendo uno de los episodios más turbios del golf moderno, una combinación de silencio institucional y preguntas sin respuesta. 10. Un tuit que acabó con una presidencia. Ted Bishop era una de las figuras más poderosas del golf estadounidense. Como presidente de la PGA of America, su influencia era enorme. Todo terminó con un solo tuit. Molesto por comentarios de Ian Poulter, Bishop publicó un mensaje llamándolo niñita como insulto. La reacción fue inmediata. En menos de 24 horas fue destituido, despojado de su cargo y públicamente condenado. El caso marcó un precedente claro. En la era digital, incluso el liderazgo más alto del golf no está a salvo de sus propias palabras. 9. Michelle Wie y el escándalo del código de vestimenta. Michelle Wie era una adolescente prodigio, destinada a cambiar el golf para siempre. Sin embargo, gran parte de la atención se desvió de su talento hacia su apariencia. Sus camisetas sin mangas y faldas cortas provocaron críticas feroces. Comentaristas y dirigentes insinuaron que su vestimenta era inapropiada y que distraía del deporte. Incluso se habló de endurecer los códigos de vestimenta por su culpa. Mientras tanto, los hombres con atuendos llamativos eran celebrados como personajes. El escándalo reveló un doble estándar evidente y una incomodidad profunda con una mujer joven, exitosa y segura de sí misma. 8. Simon Dyson y el toque prohibido, 2013. Durante el BMW Masters de Shanghai, Simon Dyson realizó un gesto casi imperceptible. Presionó la línea de su putt con la bola. Nadie lo vio en el momento, pero la transmisión televisiva lo captó todo. Los espectadores alertaron a los oficiales y Dyson recibió una penalización. Al no incluirla en su tarjeta, fue descalificado. La investigación posterior concluyó que se trató de una infracción grave,
Fue multado y suspendido, convirtiendo un pequeño movimiento en uno de los casos de reglas más comentados de la década. 7. Phil Mickelson y el escándalo financiero. Phil Mickelson era el rostro amable del golf. Eso cambió en 2012, cuando se vio vinculado a un caso de información privilegiada. Una inversión perfectamente sincronizada le generó ganancias millonarias, despertando la atención del FBI y la SEC. Aunque evitó cargos formales devolviendo el dinero, el caso reveló su relación con apuestas masivas y pérdidas cercanas a los $100 millones. El escándalo no destruyó su carrera, pero sí rompió para siempre la imagen intachable del buen chico del golf. 6. Patrick Reed, el escándalo constante. Patrick Reed ha sido protagonista de múltiples controversias: mejorar su lie en un búnker, drops cuestionables y decisiones arbitrales dudosas. Aunque rara vez se le sanciona severamente, la acumulación de incidentes ha generado una reputación casi irreversible. Para muchos aficionados, Reed no juega al límite, vive en él. 5. Paige Spiranak y el bullying institucional. Paige Spiranak no llegó al escándalo por romper reglas ni por bajo rendimiento. Llegó por existir en un deporte que no sabía qué hacer con alguien como ella. En 2015, recibió una invitación por patrocinador al Omega Dubai Ladies Masters, uno de los torneos más importantes del calendario femenino. Deportivamente, no era una locura. Había sido campeona universitaria y una de las jóvenes con mayor proyección. Pero eso no fue lo que se discutió. Desde el primer momento comenzaron los rumores. En redes sociales y foros se insinuó que había conseguido la invitación por su apariencia y su popularidad en Instagram, no por su juego. Lo que empezó como críticas veladas escaló rápidamente a acusaciones explícitas y profundamente misóginas, incluyendo afirmaciones falsas de favores sexuales. El ataque no fue solo online. Paige ha contado que dentro del torneo fue completamente aislada. Otras jugadoras evitaban practicar con ella, no la saludaban y la trataban como si no existiera. El mensaje era claro: no perteneces aquí. La presión fue tan intensa que Spiranak confesó que consideró seriamente abandonar el golf profesional. No por falta de talento, sino por el daño psicológico. El verdadero escándalo no fue Paige, sino un sistema que permitió, y en algunos casos fomentó, el acoso. 4. Fuzzy Zoeller y el comentario racial. La victoria de Tiger Woods en el Masters de 1997 fue uno de los momentos más importantes en la historia del golf. Un joven de 21 años rompiendo récords y barreras raciales en Augusta National. Pero la celebración duró poco. Pocos días después, Fuzzy Zoeller, 2 veces campeón del Masters, fue preguntado sobre Tiger y la tradicional cena de campeones. Su respuesta fue inmediata y desastrosa. Sugirió que Woods no sirviera pollo frito ni coles. Comentarios cargados de estereotipos raciales. Aunque Zoeller intentó disculparse diciendo que era una broma, el daño ya estaba hecho. Patrocinadores rompieron relaciones y su imagen pública quedó profundamente marcada. Más allá del individuo, el episodio dejó al descubierto una verdad incómoda. Incluso en un momento histórico de progreso, el racismo seguía presente en los pasillos del golf. 3. Rudy Giuliani y el comentario inapropiado. Este no fue un escándalo deportivo, fue uno cultural, y por eso resultó tan perturbador. En un podcast, Rudy Giuliani relató una ronda de golf compartida con Rush Limbaugh y Michelle Wie. En lugar de hablar del juego, decidió describir el cuerpo de Wie y cómo los fotógrafos intentaban captarle la ropa interior mientras ella puteaba. El relato, contado entre risas, fue recibido con indignación inmediata. Michelle Wie respondió en redes sociales calificando los comentarios como completamente inapropiados. Aunque Giuliani no la mencionó directamente en su respuesta, el mensaje fue claro. No se trataba de una anécdota graciosa, sino de una falta de respeto. El escándalo expuso una realidad persistente.
Incluso las atletas más talentosas son reducidas a su apariencia, especialmente cuando figuras de poder normalizan ese comportamiento. 2. Jane Blalock y la guerra contra el LPGA. El caso de Jane Blalock no solo fue un escándalo, fue una guerra abierta entre una jugadora y la institución que gobernaba su deporte. En 1972, Blalock era una de las golfistas más consistentes del LPGA. En el Bluegrass Invitational, fue acusada de marcar incorrectamente su bola y no aplicarse una penalización. Sin una investigación independiente ni un proceso justo, el LPGA la suspendió por un año completo. Blalock negó las acusaciones y decidió contraatacar. Demandó al LPGA por violación de leyes antimonopolio, alegando que las propias jugadoras estaban actuando como jueces y verdugos. En 1973, un juez federal le dio la razón, calificando la suspensión como injustificada. La sentencia obligó al LPGA a reformar su estructura y contratar a su primer comisionado. Aunque Blalock siguió ganando torneos, su relación con el Tour quedó rota para siempre. A día de hoy, pese a tener méritos de sobra, sigue fuera del Salón de la Fama, lo que muchos consideran una represalia silenciosa. 1. Tiger Woods y la caída del ícono. Este no fue solo el mayor escándalo del golf, fue uno de los mayores colapsos públicos en la historia del deporte. En noviembre de 2009, Tiger Woods era intocable, campeón, multimillonario, marido ejemplar y rostro perfecto para las marcas. Todo se derrumbó en una sola noche. Tras revelarse una infidelidad, su esposa descubrió múltiples relaciones. Horas después, Tiger estrelló su SUV frente a su casa en circunstancias confusas. Lo que siguió fue un efecto dominó devastador. Decenas de mujeres aparecieron en los medios. Los patrocinadores huyeron en masa. Su imagen de perfección desapareció de un día para otro. El golf, que había construido gran parte de su crecimiento alrededor de Tiger, quedó en shock. Aunque Woods regresó y eventualmente logró una redención deportiva, el daño ya estaba hecho. El escándalo cambió para siempre la forma en que el público ve a los ídolos del golf. Demostró que incluso el más grande de todos podía caer, y hacerlo frente a todo el mundo.